contertulios, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según a la hora que veáis esto. Mercedes me dijo hace aproximadamente un mes si quería hablaros de algo y a mí me pareció que Aldecoa, Ignacio Aldecoa, es un autor al cual le tengo un cariño especial, quizá porque muchos de sus cuentos me recuerdan a mi infancia. Y ese fue el motivo de que le propusiera hablaros de Ignacio. Imaginemos que es en cualquier momento del día o de la tarde podemos tener un café en la mano o una cerveza, lo que os apetezca, y podemos seguir con la charla. No quiero extenderme mucho. La reseña bibliográfica de Ignacio Aldecoa va a ser muy corta, porque estas cosas las podéis encontrar con mucha facilidad en internet. Ignacio nació en Vitoria en 1925 y falleció en Madrid en 1969, es decir, tenía 44 años y falleció de un infarto fulminante. Y ahora pues algo más que pueda ser más interesante. Estudia Filosofía y Letras en Salamanca, donde conoce a la que sería su esposa, Josefina Rodríguez. Después de su muerte, Josefina, que también escribía, reduce el primer apellido a una R y firma como Josefina R. Aldecoa. Del tiempo que pasó en Salamanca, Carmen Martín Gaite, ambos eran condiscípulos en la facultad, nos cuenta que a temporadas desaparecía del grupo de los demás universitarios y nadie sabía dónde se había metido, y sigue contando, abro comillas, había estado por ahí, de crápula, con gente fascinante y misteriosa, marqueses venidos a menos, meretrices, bufones, ladrones de guantes blancos, tahúres, gentes en cuya compañía se formaba y de la que sacaba savia para sus escritos. Cierro las comillas. Después, cuando termina la licenciatura, se traslada a Madrid y allí frecuenta las tertulias del Café Gijón y otras varias, y se relaciona principalmente como autores o como escritores con Jesús Fernández Santo, Sánchez Ferlosio y Alfonso Sastre. Y de esta época alguien también dijo, o lo definió como vitalista, incansable, fumador y bebedor. Esto posiblemente le llevó a tener ese infarto a los 44 años, en una tarde en que iba a asistir a una capea. Acerca de su literatura yo puedo distinguir dos tipos de escritos, los cuentos y las novelas. En cuanto a los cuentos, que escribió aproximadamente unos 80, hay varias recopilaciones de ellos. Él publicó primero una recopilación que llamó Espera de tercera clase y otra luego con el nombre de Caballo de Pica, que se refería pues a los caballos esos que aparecían en las corridas de toros con los picadores. Yo conocí a Aldecoa a través de esta pequeña, minúscula, diría yo, recopilación, El corazón y otros frutos amargos. Luego eso me llevó a adquirir otro, cuentos que están recogidos por Josefina Rodríguez de Aldecoa y están ordenados por temas, los oficios, la clase media, los bajos fondos, etc. Para mí, Aldecoa es el gran cuentista de su generación, porque sus cuentos pues palpita la humanidad, la vida diaria, los problemas del pueblo, la gente humilde. Para mí este es el mundo que Aldecoa domina perfectamente, un mundo donde cuenta con sencillez el día anodino de sus personajes, las anécdotas, sin perderse en excesivas descripciones. En cuanto a sus novelas, en 1954 publicó El fulgor y la sangre. Aldecoa tenía 29 años entonces. Este libro, que es difícil de encontrar, me lo ha dejado el amigo y escritor Jesús del Val, que también es un gran aficionado a Ignacio Aldecoa.
En compañía del escritor Jesús Fernández Santos, Aldecoa recorrió varios pueblos perdidos de España donde se empapó de la atmósfera para escribir esta novela que gira alrededor de 5 esposas de guardias civiles que aguardan la llegada en el cuartel, la llegada de uno de ellos, del cadáver de uno de ellos, pero que no saben hasta el final de quién se trata. Mientras esperan van pasando las horas y oímos a las mujeres pues contar sus cosas del tiempo de la guerra y sus cuadros costumbristas. A mí me ha parecido como si fuera un conjunto de cuentos dentro de una trama de la novela. Quiero decir, se interrumpe la acción principal de la novela en cada capítulo para ir contando a modo de relatos las mujeres a modo de relatos la historia de las mujeres de los guardias civiles antes y durante la guerra civil. Me hizo gracia leer una descripción de una calle de barrio de Madrid porque parece la de cualquiera de las redes sociales, actuales. Fijaros, dice: la vida estaba lanzada al exterior, la intimidad apenas existía, todo el mundo vivía volcado en la calle, había un deseo de ver, de ser vistos, de enterarse, de que se enteraran. Y también respecto a la política da su opinión. Tened en cuenta que la novela se publica en 1954 y que sin embargo esas palabras se podrían trasladar a lo que muchos pensamos que son los políticos. Decía: no has de romperte la cabeza para saber a quién has de votar. Nosotros lo único que podemos hacer es que los gobiernos duren mucho para que no cedan el paso a los que vengan detrás, porque así nunca se acaba de engordarlas. A continuación, publicó Con el viento solano, 2 años después, en 1956, y en esta novela narra la huida de un gitano después de matar accidentalmente al guardia civil, que precisamente es el guardia civil que estaban esperando a las mujeres. Puede ser la segunda parte o la continuación del Fulgor y la sangre. O mejor dicho, a mí me parece que retoma la narración empezando un día antes del comienzo de la primera novela que había publicado, o sea, la del Fulgor y la sangre. Entonces, en esta continúa la historia. Incluso a mí me parece que los capítulos están ordenados bajo el mismo concepto del tiempo. El tiempo que en el Fulgor va por horas y en el viento solano va por días de la semana. Yo creo que es más entretenida. A continuación, en 1958, 2 años después, pues publica Gran Sol. Se ve Gran Sol. Bien. Entonces, Gran Sol fue el premio de la crítica de ese año. Y en esta novela expone la vida de las tripulaciones que faenan en los caladeros próximos a Irlanda, después de embarcarse durante el verano de 1955 como marinero en los barcos Puente Viesgo y Puente Nansa. Se llevó el premio de la crítica, así que mis comentarios tienen poco valor. De todas formas, desde mi punto de vista, me parece que la lectura es algo complicada hasta que te metes en su trama y pasas por alto la abrumadora cantidad de palabras extrañas. Fijaros: taeño, que tiene el pelo o barba de color rojo; carrear, cejar o ir hacia detrás arrastrando; canguilón, recipiente de dragar; abarloar, situar un buque junto a otros; pardel, galleta, rumazón, conjunto de nubes; malleta, salabardo, sula, breca, picaño, pejina, magano, arfar, carel, almadía, beque, en fin. Collada se refiere a la duración larga de un mismo viento. Para mí, que esta novela hay que leerla como un reportaje periodístico y con un diccionario para continua consulta. Hay trozos que no se entienden ni con el diccionario. Además, muchas de estas palabras marineras ni siquiera están en el diccionario de la RAE. Utiliza con mucha frecuencia oraciones cortas y no hay profusión de oraciones subordinadas, lo cual imprime desde mi punto de vista agilidad, pero al mismo tiempo aporta mucha información que casi no te da tiempo a dirigir. Por ejemplo, dice: llovía apretada y fuertemente, rompía en el horizonte olas en la proa, una mancha de claridad cenicienta cubría la nave y su combate. Es esquemático en la redacción y a mí me parece que incluso copia el estilo del cuaderno de bitácora de las naves.
Si logras sobreponerte a todas estas dificultades, pues te encantará la novela. Otros títulos que publicados son Parte de la historia, de 1967, Los bienaventurados, Solar del paraíso, y hay varias adaptaciones cinematográficas de sus cuentos o sus novelas. John Sánchez, Mario Camus, 1963, Con el viento solano, Mario Camus, 1965, Los pájaros de Baden-Baden, también de Mario Camus, de 1975, y Gran Sol, que lo hizo una adaptación cinematográfica, Ferran Llagostera, en 1989. También hay un programa de televisión española, de la serie Imprescindibles, que se puede encontrar en YouTube, que se basa en un libro de relatos escrito por él, que llamó Cuadernos de Godó, y que está entretenida y da una idea aproximada de este escritor, mejor de la que yo os pueda transmitir. Dos palabras en cuanto al estilo y en cuanto al fondo de sus novelas. En cuanto al estilo, él mismo dice que el estilo es un anhelo de precisión verbal, o sea, busca aquella palabra que cumple precisamente con la función exigida. Esto me parece tan importante hoy en día, que todo el mundo utiliza en exceso palabras generales como hiper, súper, acojonante, esa cosa, eso, el cacharro, etc. La precisión y la riqueza de su léxico te obliga a buscar en el diccionario continuamente. Yo las busqué cuando lo leía y me las aprendí en ese momento. Muchas ya las he olvidado porque no son de uso común y yo creo que sería una pedantería utilizarlas en el lenguaje coloquial. Por ejemplo, surada, almagre, que es color rojizo, rusiente, que se pone rojo, ocina, que es un terreno con faldas de la montaña cerca de un río, oxear, espantar a los animales, rumazón, conjunto de nubes, zangón, esto es lo que hoy en día llaman nini, zangón es el que no hace nada. Luego hay otras palabras que da gusto encontrarlas, como hipio, quirajudo, que tiene las mandíbulas muy pronunciadas, estevado, que tiene las piernas encorvadas, ¿no? Bisojo, desgarramantas, que es el haragán, el perezoso, que va desalineado, desaseado, en fin, varios cientos de palabras tiene. Luego tiene frases que también hacen gracia, por lo menos a mí cuando las leí. Hacerse lenguas, por ejemplo, mucho más no sé, popular que decir alabar. O, ¿quién te ha puesto esa persiana en ese tragaluz? Se refiere cuando John Sánchez, que es un boxeador, le dan en el ojo y se le baja, se le inflama y se le hincha el párpado. Dice, ¿quién te ha puesto persiana en ese tragaluz? O otras que pues remiten a una época como ¿cuánto cuesta una radio a plazos? Y alguna que son pues de léxico marinero, como fulanito carnaba el anzuelo para menganito, es decir, le incitaba a embestir o a entrar, o se anzueló él solito, él solo se metió en un lío. O somos como las amuras, o sea, solo recibir golpes. En el fondo, yo creo que es un escritor social. En los cuentos de Aldecoa hay gente triste, resignada, amargada y tierna de la España de los años 50. En resumen, para mí sus personajes tienen mucho de las pelis de Berlanga de los años 50 o 60, como Plácido, El Verdugo, Calabuch o Bienvenido Mr. Marshall. Sus cuentos y sus novelas son un retrato de la sociedad de aquellos años y quien quiera saber cómo eran, tendrá que leerlos. Para los que ya tenemos una edad nos refresca la memoria de cuadros y escenas que vivimos en nuestra infancia. Y para los que son muy jóvenes, pues quizás solo tengan el valor de una época pasada, que les suene a sociedad rancia, a no ser que tengan un interés sociológico. Para quien quiera conocer aquella época de España, necesita leer sus novelas y sus cuentos. Y ya para terminar, si queréis, un micro relato suyo. Un poquito de café. Dice, pasaban las nubes de tormenta con su gorgojeo tronador dentro. Pasaban sobre el cementerio, agrio y cuaresmal de luz morada. Altos cipreses, hemiciclos mortuorios, taxis en la avenida,
un fulgor diamantino en los lejos del sudeste. Urdimbres de coronas pudriéndose colgadas como trapos viejos de las ventanas de los muertos y de las cruces de los panteones. Los acompañantes formaban un grupo friolero contemplando el trabajo de los enterradores. Eran pocos y hablaban en voz baja. Abrieron el ataúd antes de meterlo en el nicho. Las monjas del hospital no habían logrado cruzar piadosamente las manos del excampeón, que conservaba la guardia cambiada, con el brazo derecho caído según su estilo. Eso le quedaba. Todo lo demás fue miseria hasta su muerte. Y la Federación pagó el entierro. Un periodista joven tuvo que ser reconvenido por su director. Había escrito: cuando abrieron la caja, el excampeón parecía totalmente cao. Los muertos deben ser respetados, pero era un buen epitafio. Nada más. Muchas gracias.